Una producción de Troop. El podcast de Carlos Moret. ¿Qué pasaría si te dijera que el sistema educativo está pensado para un mundo que ya no existe? ¿Qué pasaría si te dijera que mientras el sistema educativo actual está enfocado en memorizar, la inteligencia artificial está enfocada en pensar? Y sobre todo las preguntas que realmente nadie quiere hacer. ¿Realmente es necesaria la universidad? Este episodio no es para escucharlo mientras haces otras cosas. Aquí vamos a hablar de lo que nadie se atreve. Un sistema educativo que sigue las reglas de 1950. ¿Tiene sentido seguir estudiando? ¿Estamos preparando niños para ser esclavos de un sistema? ¿Y es la universidad una fábrica de frustración? Prepárense para incomodarse porque cuando tocas la educación, lo tocas todo. El futuro, la economía, la libertad. Y mi invitado hoy no se piensa quedar callado. Hoy tengo conmigo a un hombre que ha estado en las trincheras, frente a grupos de estudiantes, diseñando planes de estudio, dirigiendo instituciones educativas, evaluando universidades. Lo ha visto todo. No es un académico más. Es un revolucionario silencioso, una persona que no solo enseña, cuestiona, escucha, confronta. Hoy me acompaña alguien que ha caminado por todos los pasillos de la educación, desde un aula hasta los consejos directivos. Armando Ávila Dorador es biólogo, maestro en docencia, director académico, conferencista internacional, autor de libros claves sobre la sustentabilidad educativa. Ha formado generaciones completas, liderado instituciones y asesorado universidades en México, Argentina, Chile y Perú. Pero más allá de los títulos, lo que más admiro de Armando es su capacidad de incomodar con inteligencia. Armando no te dice lo que quieres oír. Armando te dice lo que necesitas oír. Querido Armando, muchísimas gracias por estar hoy en el podcast. La primera idea que me viene a la mente desde que te conocí es esta figura idealizada que tenemos del profesor. Un profesor, como lo hemos visto en el cine, al menos yo crecí viendo a profesores como la Sociedad de los Poetas Muertos, estos profesores románticos, empáticos, resilientes, filosóficos, una figura que a base de frases como, oh capitán, mi capitán, te hacían sacarte de esa caja educativa. Los profesores en la actualidad pueden ser un veneno o pueden ser la cura. Desde tu trinchera, tú que lo has visto todo, ¿cuántas veces te has topado con un profesor que con una sola palabra es capaz de cambiar la vida de un alumno y por el contrario, es capaz de destruir una vida? Primero que nada, gracias por la invitación. Antes de contestar a tu pregunta que, bueno, tengo la respuesta y puede ser muy clara y muy corta, pero primero que nada quiero decir una cosa. Una cosa es ser profesor y otra cosa es ejercer la docencia. Son dos cosas muy diferentes. Y en este país, lamentablemente, creo que la gran mayoría de la gente que está frente a grupo ejerce la docencia, es decir, cobra un salario por dar clases, cumple un horario, está ahí a lo mejor porque no tuvo otra opción, pero profesores, gente que ame la docencia, que le guste su trabajo, que se apasione, lamentablemente cada vez son menos. Ciertamente hay profesores excepcionales en cualquier escuela. Si tú vas a cualquier institución educativa, desde las más pequeñas hasta las más grandes, como bien decías, he visitado todo tipo de escuelas, desde escuelas rurales, desde telesecundarias perdidas en la sierra, desde escuelas normales, rurales, hasta he estado en escuelas de la más grande envergadura y con las instalaciones que realmente te sorprenden cuando las visitas. Pero en todas, sin lugar a dudas, hay talento. Hay talento en los estudiantes, hay talento en los profesores. Pero en los dos te puedes encontrar al profesor que destruye y al profesor que construye. Al profesor que, como bien dices tú, con una palabra es capaz de transformar a sus estudiantes, de tocar a ese estudiante que en ese momento... El profesor que entiende que su papel es el de mentor, el de formador, el de ser incluso cómplice de los sueños de sus estudiantes, y el profesor
que está ahí para aplastarlos, el profesor que está para decirles, aquí nada más saco 10 yo, aquí nadie saca 9, aquí el que más se ha esforzado saca el 8, el profesor que está para destruir los sueños, para buscar a ver a cuántos se elimina, el profesor que se preocupa por su trabajo, por cómo lo ven las autoridades, pero no por sus estudiantes. Quisiera platicarte una anécdota para que te des una idea de cómo está la situación y dónde es donde yo fui entendiendo por qué la educación que tenemos actualmente ya es obsoleta. En ese momento yo era director académico de una universidad pública. Tenía a mi cargo unas 350, 400 estudiantes, una matrícula muy manejable, en una universidad que además tiene unos 5 a 6 mil alumnos por cuatrimestre. Llega un profesor, perdón que lo imite, pero... No, por favor, me encanta, si no... Alguien va a ver esto y va a identificar qué profesor ¿Quién es. fue? Armando, vengo aquí a entregarte mis calificaciones. Estoy hablando de un profesor físico de formación que había trabajado en cuestiones de microscopía electrónica muy avanzada, un científico frustrado en toda la extensión de la palabra, para el cual todos eran, y perdón por la palabra, todos eran pendejos menos él. Bueno, este profesor llega y me entrega una lista de alumnos de un grupo que estaba estudiando ingeniería en nanotecnología, una carrera de vanguardia, en una materia que además es álgebra, que es una cuestión como de repaso de la preparatoria. Claro. Estás en primero de la facultad. Y me entrega una lista con un estudiante acreditado y el resto reprobado. Estoy hablando de un grupo de 23, 24 chamacos, bueno, ya jóvenes, y uno solo pasó. Una señorita acreditó y además con 10. Cuando yo cuestiono al profesor, porque es mi chamba, su respuesta fue tajante, sin verme a la cara como era su estilo. Bueno, es que, mira, si uno pasó es porque yo hice bien mi trabajo, tú entenderás que los demás pues no les interesa, ya vienen sin ganas. La clásica fórmula de aquí nadie cumple, es que yo sí hice mi trabajo y ahí está la evidencia porque un alumno sacó incluso excelencia. Dicen que en todas historias hay dos versiones. Claro. Y mi trabajo como director antes de... Porque si hubiera hecho lo que hace cualquier director en la actualidad, sabiendo lo que representa reprobar alumnos, porque además, haciendo un paréntesis, hay que aclarar, yo desde que me presenté en esa universidad les dije, aquí no hay de que un porcentaje mínimo de aprobación, que es la primera gran cosa que los maestros traen siempre cargando, es que no puedo reprobar a tantos. Yo les dije, aquí que repruebe el que tenga que reprobar y que pase el que tenga que pasar. Así es. Eso parece algo muy elemental, pero actualmente, y lo vamos a ver no más se adelante, aplica, y lo no vamos se a aplica. ver. El caso está que le digo, está bien. Entonces, el argumento que me da usted, profesor, es, pasó uno y por lo tanto yo hice bien mi chamba, los demás no. Ok. Entonces le digo a mi asistente, ¿sabes qué? Pues tráeme a esa nueva genio, a ese nuevo Stephen Hawking que no hemos detectado, porque es increíble que un solo estudiante haya pasado. No pasaron ni 2 horas, de repente mi asistente me dice, ya está aquí la alumna. Yo personalmente no la ubicaba, al menos no relacionaba el nombre, sí con la persona, la había visto en los pasillos, pero no ubicaba ya por el nombre. De repente pasa por mi oficina, estoy hablando de una oficina que tenía un pasillo de unos 7, 8 metros desde el vestíbulo hasta llegar a mi escritorio. Un estudiante de 1,90, con unas botas que parecía que iba a un rock and roll, con una chamarra llena de estoperoles y un montón de símbolos y cosas bordadas. Parecía un shopper. Dije, ¿dónde dejó la Harley? ¿No? Además traía unos pupilentes que hacían que los ojos se le vieran amarillos. Y traía un sombrero medio estrafalario. Y entra y le dije, ¿tú eres fulanita de tal? Sí, profesor. Con este tono. Sí, profesor. ¿Cuál es el pedo? Yo, no, tranquila. Yo tenía la costumbre de tener hasta el fondo mi escritorio y una pequeña salita. En el contexto de estas escuelas donde son estudiantes de muy bajos recursos, el ofrecerles un café, el sentarlos, el hacer... Yo también sabía que era una cuestión de empoderamiento. Le dije, estás aquí porque estoy reconociendo tu labor, pero quiero escuchar tu opinión, porque por lo que supe eres la única estudiante de este grupo que pasó la materia. Pasó esta materia. Y me dice, pues está bien, toma asiento. Un cafecito. Sí, qué amable. Órale. ¿No tiene un refresquito mejor? Sí, cómo no. Adelante, con hielito si quieres. Le digo, primero que nada te voy a preguntar, ¿cuál es tu opinión de este profesor? Y la respuesta fue tajante y contundente. Yo sé que nadie sabe, pero me dijo, es un pendejo. Yo pensé, bueno, esta sabe tanto de matemáticas que pues sí, lo ve desde arriba hacia Claro. abajo. Y le digo, ¿que tú eres muy buena para las matemáticas? No, realmente me cuesta mucho trabajo.
De hecho, me quedé en la prepa por matemáticas. Me tardé casi un año en salir más por pasar matemáticas. Que ya no cuadró. Dije, a ver, espérame. Me dice, el profe no sabe explicar. Mire, se voltea, le empieza a hablar al pizarrón, resuelve, voltea. A todos nos trata de tontos, se burla que no sabemos, pasa alguno, corre a cualquiera que está hablando. Su clase es nefasta. Dice, la verdad, yo no sé quién dijo que era profesor. Dice, la verdad, no es mala onda, pero... Oye, pero tú sacaste 10. Dice, ay, profe, bro. ¿Su computadora tiene internet? Sí. Mire, vamos a su escritorio. Me dice, mire, ¿alguna vez ha oído hablar del profesor Julio? En mi mente luego corrí y dije, Julio, pues, el único Julio que vino a mi mente fue un auxiliar que estaba en un laboratorio de artes gráficas que ni siquiera correspondía a la división. Dije, ¿a poco es la matemática? ¿Has dado asesorías? ¿Es ingeniero? Dice, no sé quién sea ese güey, pero no. ¿Usted no conoce a Julio? No, mire, se mete a YouTube y me enseña un profesor colombiano que da clases de matemáticas. Y empiezo a ver y haz de cuenta que estás viendo una serie de Netflix de narcos. Entonces usted agarra y le suma de esta manera. Tipo didáctico, claro. Y entonces le dije, ¿y qué ventajas le ves a este profesor Julio? Dice, mire, en primera, no me regaña. En segunda, si ya me lo sé, me voy al siguiente video o le adelanto. Si no le entendí, me puedo regresar. Si ya le entendí, le adelanto. Es decir, va a mi ritmo y no me regaña. Dice, y en cambio le preguntábamos, decía, ya lo expliqué, ¿qué no entienden? Parece que están bien tontos. Dice, pues yo ya de plano dejé de entrar a las clases de este güey y me puse a estudiar con este. Uno que no conozco, que no sé dónde está, que nunca he visto en persona. Que puedo ver en cualquier momento. Pero que además aquí está todo el curso completo, no solamente de álgebra, sino de trigonometría, de geometría, ahí está todo, de cálculo, precálculo, está todo lo avanzado, están derivadas, están todo lo que quiera, ahí está. Y ya está desarrollado. A partir de eso me dio curiosidad y me puse a investigar. Resulta que este profesor, que así se llama su canal, Julio Profe, es un profesor que daba clases en una escuela. Un día le cortan el contrato y su esposa le dice, pues lo único que sabes es dar clases. Pues da clases frente a un teléfono. Empieza a subir y ahora es uno de los profesores con mayor audiencia, vive justamente sus regalías a través de lo que hace en YouTube y es un profesor que le ha enseñado álgebra a millones de personas en el mundo. Entonces, cuando vuelvo a hablar con el profesor, le digo, ¿sabes qué? No. Esta alumna que tú crees que es la justificación de que tú estás haciendo bien tu chamba, no aprendió por ti. Es más, ni siquiera entraba a tus clases. Aprendió desde su teléfono, aprendió desde un rincón, desde el puesto que tiene en el tianguis donde vive su mamá, viendo ahí las clases del profesor Julio, que además las graba desde Colombia. Y en ese momento entendí que mucho de lo que estamos haciendo actualmente está, pero desfasado años luz de lo que ya hacen los jóvenes. O sea, un joven ya por eso cuando llega al salón y es una cuestión, que además es un profesor, olvídate de que hable. Yo no estoy en contra de que un profesor pueda ser un buen orador, porque además un buen orador puede convencer a cualquiera. Un buen contador de historias siempre es un buen profesor. Pero de eso, a que partas de la idea de que puedes seguir con una fórmula donde nada más es una cuestión de porque yo estoy acá y tú estás allá y entonces yo sé y tú no sabes, y en el sentido de que pues si tú reprobaste entonces no es mi responsabilidad o hasta qué punto llega. Y en ese momento entendí que lo que estábamos haciendo o lo que está pasando no solo en México sino a nivel mundial, pero particularmente en Latinoamérica, tarde o temprano nos iba a reventar en la cara. Y todo esto viene de mucho más atrás. Porque ya en la posición que yo ocupaba me empecé a dar cuenta que el problema viene de mucho más arriba. Viene de la mente del que está hasta arriba, llámale secretario de Educación Pública, llámele secretario de Educación del Estado, llámele director general de la dirección de lo que sea, que está más preocupado por vender números que por la realidad. Y por lo tanto su trabajo no es mejorar la educación, sino simular que la educación está funcionando. Vamos a entrar por ahí. Ya vi que quieres ir directo al cuello. Vamos a ello. Vale. Yo soy modelo 74, ya lo sabes, tengo 50 años. Yo estudié en una escuela pública, y no cualquier escuela pública. Yo estudié en una escuela pública que sigue al día de hoy funcionando y está frente a la Plaza de la Ciudadela. Es una escuela llamada República de Bolivia. Es una escuela que yo de forma muy romántica siempre he dicho que era una escuela boutique. Era una escuela muy pequeñita donde solamente había primero A y primero B. Quiero recordar que eran grupos que no eran de más de 20 alumnos, probablemente hasta menos. Y esa escuelita era una escuelita boutique porque todos los niños
que trabajaban sus papás en la Plaza de la Ciudadela, en su mayoría niños indígenas, estudiaban ahí. Entre ellos yo. Ahí estaba mi madre tenía un tallercito en la Plaza de la Ciudadela, un tallercito de ladrillo expuesto donde no teníamos ni baño, donde no había luz eléctrica. Muchas veces yo hacía mi tarea con una velita y ahí estudié. Es decir, conozco muy bien el origen del sistema educativo. Siempre, desde que tengo uso de razón, una de las mayores banderas que tiene el político de turno, como te dije, mi querido Armando, yo soy Carlos Moret, con M y con 2 T's, no con L. Nadie me paga para tirarle o para alabar a nadie, absolutamente nadie. Y hablo como un líder de opinión y hablo como comunicador y como mexicano. Desde que tengo uso de razón, siempre el político de turno ha utilizado la educación como lema. Vamos a mejorar la educación. Más educación para todos. Vamos a extender la educación. ¿Por qué? Porque suena chingón, porque suena inclusivo, porque suena justo, porque suena lógico, porque es algo que todos queremos hacer. Educación para todos. Pero la realidad, y como dices tú, que has estado ahí, pues tú no tienes una opinión ambigua. Tú conoces esto desde raíz. Cuando hablamos que hay que irnos hacia arriba, pues la realidad es que esta banderita, ya sea de los de izquierda y los de derecha y los de centro, todos, siempre ha sido mejorar la educación. Pero yo digo que el dato mata al relato. Y esa es una puta realidad. Si nos vamos a los datos de INEGI 2024, el PIB que se destinó para educación es del 3,5%. Cuando lo mínimo recomendado debería ser 6 o 7 para educación. ¿Por qué tenemos este marketing de la educación de vamos a construir más escuelas? Que yo digo es como construir un hospital, pero sin médicos. Vamos a darle laptops a todos que no tienen internet y más profesores, como dices tú, profesores que no están actualizados, profesores mal pagados, profesores muchas veces frustrados, en un sistema que lo que hace es generar profesionistas como si fuera el siguiente paso lógico, cuando la realidad es que la universidad no es para todos, Armando. A ver, vamos por partes porque tocaste varias fibras que creo que la gente que escuche esto o que vea esto tiene que entender de origen. Por favor. Como bien dijiste, la educación se ha manejado como si fuera un producto, como si fuera algo de marketing. Alguna vez escuché de uno de mis jefes, no quemaré su nombre porque es un político muy prominente. Que todavía sigue en activo. No, que debe estar jugando golf todos los días o cosas pues así que le quitan el estrés. Pero alguna vez me dijo, mira Armando, en el gobierno hay 3 cosas que deben de funcionar bien. La educación, la salud y la seguridad. En todo lo demás que hagan su desmadre. Pero si esas 3 funcionan bien, el pueblo, sin broncas. Dice, porque la gente quiere que sus hijos se eduquen, porque la gente quiere que cuando alguien se enferme lo puedan atender en tiempo y forma y se salve y se mejore su salud. Y la tercera, porque la gente quiere salir a la calle y que no la asalten, que no le quiten sus cosas. Entonces, la seguridad, la salud y la educación son los 3 pilares. Pero me dijo algo que me quedó grabadísimo. De esos 3... el que es base de los otros 2 es la educación. Por eso es que tanto lo usamos en los discursos. Porque si tú educas bien, si tú tienes una población educada y si tienes un pensamiento que está como columna vertebral de la educación, todo lo demás, y recalco, todo lo demás, con mayúsculas, todo lo demás funciona. Vayámonos a los datos. Ya que te gustan los datos, vamos a los datos. México gasta mucho, gasta poco en educación. Gasta un chingo en educación. No gasta mucho, gasta muchísimo. En un país con tantas necesidades, en un país con tantos problemas, México es de los países que más gasta en educación. El problema no es el dinero que se usa en educación, el problema es cómo estamos usando ese dinero. El problema es que más del 90% del presupuesto de educación es para cubrir salarios. Entonces, no es que México no gaste en educación. Claro que sería el ideal que gastemos el 5, el 6, el 7 o hasta el 8. Es más, que lleguemos a lo que hacen países de primer mundo que gastan hasta el 10% de su PIB en educación. Pero en México, para las condiciones de un país latinoamericano, un país con tantos problemas y con tantas necesidades, con tantos huecos que cubrir, con tantos rezagos históricos,
gastar más del 3% del PIB, además de la economía que somos, las 7 u 8 del mundo, no es cualquier cosa, es un dineral. El problema es que la mayor parte de ese dinero no aterriza en algo que mejore la educación. Pensémoslo de esta manera. Supongamos que somos dueños tú y yo de un colegio particular. Y del dinero que recibimos tenemos que mantener al colegio para que sea competitivo, para que sea atractivo, para que la gente quiera inscribir a sus hijos con nosotros. Eso va a implicar, pues, gastar en reactivos, gastar en equipamiento, consumibles, los sueldos de los profesores, el mantenimiento, el embellecimiento y el mantener las cosas funcionando bien. Como cualquier empresa. Exacto. ¿Qué pasa si tú como dueño del colegio decides ponerte un sueldo que se coma el 50% de las colegiaturas? Eso no es sustentable. En México, la gran cantidad del dinero que se va del presupuesto a la educación acaba diluyéndose en una cosa que se conoce en términos contables como el capítulo 1000, es decir, sueldo y prestaciones. Y tampoco digamos que los maestros ganen mucho dinero. No, porque además el salario de los profesores tampoco es exorbitante o que tengan super. No, tampoco va por ahí. Pero son tantos y tienen tantas prestaciones que prácticamente el dinero se diluye por ahí. Y mucho de ese dinero que se va para educación, que los profesores llegan en su capítulo 1000, pues también se va en cuotas sindicales, en el dinero que les descuentan para la seguridad social, se llame ISSSTE, se llame IMSS, lo que sea, en este caso sería ISSSTE. Pero entonces, es mucho dinero, pero mal usado. Y lo que decías, el otro punto que es clásico. ¿Para qué queremos abrir más escuelas? Yo escuché hace poco una declaración muy rimbombante de vamos a abrir más universidades. Incluso yo la critiqué abiertamente. Eso está mal. ¿Para qué abres más universidades? Fíjate, dice la presidenta Sheinbaum. Desde hace 35 años que nadie, ningún gobierno del color que fuera, había abierto universidades. Digo, basta con tener un teléfono con conexión a internet. Pones esa pregunta para que la inteligencia artificial Te la responda. te la responda y te vas a dar cuenta que en esos 35 años que ella menciona que no se abrió nada, se abrieron las universidades tecnológicas, se abrieron las universidades politécnicas, las interculturales, las estatales, las del Bicentenario. Bueno, Privadas. más o menos, sí, simplemente en educación pública estamos hablando de más de 300 universidades a nivel nacional que se han abierto. Habría que ver entonces, y esas universidades que están abiertas desde principios de los 90 hasta acá, ¿qué les ha pasado? ¿Por qué no se han consolidado? Porque la gente cuando termina la educación quiere ingresar a las mismas, a las autónomas, a la UNAM, al Politécnico, a la UAM. ¿Por qué no quieren ingresar a esas escuelas que se han abierto? ¿Por qué esas escuelas tienen que seguir haciendo perifoneo? ¿Por qué tienen que seguir recibiendo a los estudiantes que no ingresaron a la UNAM o que no entraron al Politécnico o que no es su primera opción? ¿Por qué? Porque no se han consolidado. El problema no es abrir una escuela. El problema es consolidarla. Y consolidar una escuela no implica ponerle más ladrillos, implica tener laboratorios, tener internet, tener bibliotecas, pero lo más importante y lo más difícil, consolidar a una buena plantilla de docentes. Y eso cualquiera lo sabe. Es más, dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es. Yo le diría a cualquier político que antes de abrir la boca y decir una cosa de ese nivel, que se calla a pedazos con simplemente ver un teléfono, vámonos, la primera universidad que se abrió en este país es la UNAM. Bueno, regresémonos a 1910 cuando Porfirio Díaz retoma el proyecto y abre la universidad otra vez. Esa universidad, en sus primeros 30 años, hubo momentos en los que tuvo 2 rectores al mismo tiempo. Hubo momentos en los que tuvo la posibilidad de cerrar. Hubo un momento en que la sociedad ya no quería que hubiera universidad. Hubo momentos en que los diputados luchaban o peleaban, unos a favor, otros en contra. Se tardó entre 30 o 45 años en estabilizarse. Es más, su autonomía la tuvo hasta 1929. Porque esa es otra cosa. Abren escuelas que no son autónomas. Y una universidad sin autonomía es simplemente un juguete político. Porque yo lo viví. O sea, esas escuelas lo único que tenían que hacer era aplaudirle más fuerte al gobernador, a la autoridad que fuera, y no importa, porque lo importante era hacerle el caldo gordo. Entonces, no funciona así. No es abrir más escuelas. Una escuela no son los ladrillos. Una escuela no son las canchas. Y no lo digo yo. Ahí están los libros del doctor Eduardo Andere. Cualquiera lo puede revisar. Él se dio la tarea. Es un tipo que ha estudiado la educación en pleno. Recorrió más de 20 países viendo cómo se da la mejor educación en el mundo. Uno lee sus libros y lo dice. No son los tabiques, no son las canchas. No, son los profesores.
Yo he escuchado a gente que dice, es que en Finlandia, es que en Corea del Sur, es Ahí que va a en ir, Singapur. ahí va a ir. Sí, ¿qué tienen en común esos? Que buscan a tener a los mejores frente a grupo. Porque además ser profesor allá está bien pagado, está bien reconocido socialmente y porque además no cualquiera es profesor. Aquí la gran mayoría de quienes son profesores, y digo somos, llegaron ahí o llegamos ahí porque no hubo otra opción laboral. Y por recomendaciones también, que es O algo porque que es eres lo que amigo más del es. ¿Sí? sindicato. Entonces, partiendo de la reflexión que tú haces, yo podría decirte así: la educación vende, políticamente vende. ¿A quién le va a decir que no a que apoyen más a la educación? Claro. Pero apoyar a la educación es que mi compadre que hace mochilas o mi amigo forme una empresa para vender computadoras y entonces yo me llene la boca diciendo que entregué laptops a un montón de gente que además se tiene que transportar en un transporte inseguro donde le van a robar esa laptop. O como dices tú, va a llegar a una comunidad donde ni siquiera hay internet o no hay luz. Pero yo ya me llené la boca diciéndolos. O esos programas de vamos a mandar a todos como si fuera agencia turística al extranjero, sin un plan, sin haber escogido. O en esos me tocó verlo. O sea, alumnos que no hablaban ni siquiera el idioma, que no tenían, pero eran amigos del sindicato, eran amigos del profesor que se encargaba, que eran amigos, o era el compadre del secretario, del director, y a ese lo trepaban al avión para irse a Canadá 4 meses a un intercambio. No, o sea, no funciona así. Hay una cosa que acabas de tocar y creo que debemos de hablarlo. Hay un refrán africano que me encanta repetir, que es el que nunca ha viajado cree que su madre es la mejor cocinera del mundo. Y eso es muy cierto. A ti te ha tocado ver, formar, estudiar, analizar universidades fuera de México. Yo pasé gran parte de mi vida, ya no tanto, pero ya era la mitad de mi vida viviendo en Europa, en otro país. O sea, conozco muy bien España, he viajado además por mi trabajo y he visto distintos sistemas educativos, empezando por el sistema educativo de mis propios hijos, ¿no? Lo conozco muy bien. Y como bien decías tú, cada vez que uno empieza a decir sí en Finlandia, sí en Japón, en Alemania, lo primero que el mexicano promedio te va a decir, uy, es que eso es elitista, uy, es que eso es malinchista, uy, es que esto, siempre poniéndote etiquetas. Y lo que primero que me salta es pensar que estamos hablando de jóvenes, como si el joven mexicano fuera distinto al joven finlandés, a nivel biológico, a nivel, pues no creo que estos cabrones tengan más neuronas, ¿no? El japonesito pues no ve así como en 16:9, ¿no? No tienen los ojitos como con más visión periférica, pues no. Y realmente es como muy fácil, ¿no? Yo siempre digo que los mexicanos somos, los mejores directores técnicos, ¿no? Todos sabemos la pinche fórmula por qué México no ha ganado un mundial. Todos somos los mejores directores de cine, no chingues, analizamos las películas como si fuéramos Javier Ibarreche. No, destrozamos cualquier película, expertos en literatura. Y en el caso de la educación es algo que nos arde, pero en lo más profundo. ¿Por qué nos duele tanto reconocer que hay modelos educativos que no tiene que ver con el dinero? En el caso de Finlandia, sí, evidentemente es claro. Un profesor en Finlandia, pues es, primero que nada, es una institución. Y ahí es el tema clave que quiero tocar contigo, para hablar de los profesores y para hablar de este sistema educativo que tenemos en México. En Finlandia un profesor está bien pagado, en Alemania también, pero en Alemania también está bien visto que si tú no quieres estudiar una carrera universitaria, estudies un oficio, seas carpintero, seas mecánico y tienes el mismo éxito profesional. Ganas igual y a veces hasta más. O sea, este mito de es que tienes que acabar una carrera y tener un título para triunfar en la vida es lo más obsoleto del mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo en México que nos emputa tanto, Armando, de mirar un poquito hacia afuera y ver lo que sí se está haciendo bien para instaurarlo en México? Bueno, a ver, vamos por partes. Por favor. En México tenemos, como bien lo dice Octavio Paz, cualquiera que haya ido El laberinto de la soledad, tenemos el complejo de pensar que todo el mundo en primera nos quiere chingar
que somos bien chingones y que aquí se hacen las cosas bien. Tú hablas con cualquier mexicano y te dice que aquí está la mejor comida del mundo, te dice que los mexicanos somos las personas más solidarias, que tenemos los mejores lugares, que tenemos la mejor biodiversidad, que tenemos el mejor clima y... Bueno, platica con un peruano y te va a decir lo mismo de Perú. Y ya no digas con un argentino. O sea, ¿a qué voy? Ese síndrome latinoamericano de creernos el ombligo del mundo es lo que más nos ha pegado. Yo creo que aquí hay un proyecto, aquí hay un proceso que tiene que ver con la parte familiar. Se va a ir medio metafísico y medio jalado de los pelos, pero alguna vez lo escuché de una persona que yo admiro mucho y tiene mucho de lógica. El problema del mexicano es que no hemos resuelto la bronca que tenemos con nuestros papás. Me explico. Difícilmente tú puedes salir adelante en tu vida si sigues arrastrando las broncas de que tu papá me pegaba, de que mi papá era alcohólico, que mi mamá no me quería, que me descuidaron un montón. Este señor me dijo, si ya tienes más de 18 y le sigues echando la culpa a tus papás, el jodido eres tú. Sí, ya tienes un pedo, cabrón. Y yo al menos he escuchado incluso a gobiernos que le siguen echando la bronca a los que están atrás. Ah, claro. Ya estás ahí, pues ya es tu bronca. O sea, sí entiendo que a lo mejor llegas y tienes la bronca de los últimos 6 años, 4 años, 2 años, uno antes que tú. Pero ya llevas 6, 12, 20 y sigues diciendo que la bronca es de lo que hicieron. Bueno, pues eso que parecería absurdo y que en todos términos sería cualquier psicólogo de 2 pesos te diría, pues ya supéralo. Sí, no mames. Pues en México y desde ahí hasta la Patagonia, los países seguimos teniendo una bronca estructural con España. Seguimos pensando que vinieron aquí a chingarnos, que vinieron a conquistarnos. No entendemos, no hemos podido sanar esa relación y parecería que en eso entonces tenemos que seguir mostrando. Te explico por qué. Y tú que viviste en España lo vas a entender mejor. Aquí tendemos mucho a pedir permiso para algo. ¿Me permite? Es que por favor, disculpe. En diminutivo todo. Alguna vez una persona de España me dijo, ¿y por qué hablas así? ¿Por qué tienes que pedir todo en diminutivo y estar pidiendo permiso? Porque aquí cuando alguien habla de frente y no pide permiso y levanta la voz, nos parece que es alguien agresivo, nos grosero. Parece que es alguien egocéntrico. Pero no es así. Tenemos esa cuestión todavía de sentirnos como si fuéramos un pueblo oprimido, como si fuéramos todavía esclavos, parte de una monarquía, como si fuéramos de segunda categoría. Y lo peor aún, todavía tenemos muy estructurada la parte de las castas. Entonces, yo tengo la teoría, valdría que comprobarla, pero con tantos datos de tantos años, casi un cuarto de siglo dedicado a este negocio, cada vez la confirmo más. La gente no estudia porque le gusta estudiar. Es más, ni siquiera estudia por cumplir un sueño. Estudia así como la gente antes trabajaba un montón durante la época virreinal para que sus hijos pudieran, aunque sea con dinero, pagar y tener el título de conde o vizconde. Así es, de ahí viene el título. Ahora trabajan para tener un... Entonces, yo ya no soy Armando, yo ya soy el licenciado, yo ya soy el ingeniero. Bueno, yo he escuchado hasta alguna vez, y vale el paréntesis, llego con un profesor de esta escuela, yo tenía 48 horas de haber sido nombrado director de ahí, no sabía bien del movimiento, estaba pues ahora sí que agarrando la onda. Me llegó un documento y que hay que atenderlo y me dicen, el que atendía eso es fulano de tal, o el que le ayudaba al director anterior es el maestro fulano. Me acerco, le digo, por favor, bla, bla, bla. Ah, sí, ahorita le paso la información, así como que pues ya llegaste, llégale, ¿no? Entendí que había una relación ahí que se había roto porque él era muy cercano al otro director. Dije, bueno, está marcando territorio, está bien, la novatada se vale. Las novatadas. Lo entiendo, es normal. Pero ahora que nos intervenimos y le doy instrucciones, le digo, gracias, licenciado, porque no sabía su nombre. Y su contestación fue así. Ingeniero, yo sí estudié. Ah, huevos. Y entonces le contesté, licenciado, yo soy tu jefe. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque en tantos años, viendo tantas graduaciones, me di cuenta que a veces el título no lo recibe el estudiante, lo recibe el papá. Claro, sí. El que se está graduando es el papá, no el alumno. No era su proyecto de vida. Hace muchos años, cuando estudiaba yo en la prepa, yo estuve en prepa nueva y en la UNAM, llevábamos una materia que se llamaba higiene mental, era optativa. Y en esa materia nos llevaron a un centro psiquiátrico. No sé si se le llame así ahora, porque ahora ya no se puede hablar. Ah, sí, no, ya dices cualquier cosa y ya estás políticamente correcto, pero eso es lo chingón de este espacio, que aquí podemos ser todo lo incorrectos que queramos. Llegamos ahí. Vas con ese miedo como, ¿qué tendría yo ahí unos 17 años? 17, 18 años, no recuerdo bien. Último año de la preparatoria.
Y vas con el miedo, ¿no? Nunca he ido a un manicomio y piensas ahí y casi quieres entrar agarrado de la mano, parece que vas a entrar a la casa de los sustos. Y empiezas a ver que es gente perfectamente común, que si no te dijeran que está en un problema psiquiátrico no lo entenderías. Pero fuimos avanzando lo que ahí le llamaban pabellones hasta llegar a casos más graves. Y uno que quedó grabadísimo en mi mente, en un espacio estaba una muchacha, que además para mí fue impactante porque además que veía una mujer desnuda ahí, totalmente desnuda, sentada, y solamente se movía como un pendulito. Y recuerdo que el que nos llevaba, muy amigo del profesor que nos daba esta materia, esta asignatura, dijo, obsérvenla bien, pero no con morbo, observen su actitud y sobre todo su mirada. Esa persona está ahí, pero ya no está ahí. Su mente hace mucho que se fue. Solamente como un vegetal moviéndose, solo tiene funciones fisiológicas, pero si se fijan, ni siquiera interactúa, ni siquiera busca tener comunicación, ni siquiera visual con ustedes. Y así como la ven, solamente como animal toca la puerta para salir y todo. Terminando todo el proceso, levanto la mano y dice, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Qué dudas tiene? Le dije, esa muchacha. Porque pues se ve joven, no se ve muy grande. Dice, bueno, esa muchacha llegó aquí hace 3 años. Terminó la carrera de medicina con un promedio de excelencia, le entregó el título a la mamá y después está aquí. Se voló. Ella no quería estudiar medicina, pero era tanta la presión de una familia de médicos de gran nivel, un apellido rimbombante en la medicina, que tanta la presión que tuvo, imagínense lo difícil que es esa carrera, con toda la presión que implica, con todo el maltrato que sufren los que estudian medicina, porque ese sería daría para otro programa hablar simplemente vamos a hablar de todo. Del maltrato que reciben estos jóvenes que en realidad están cubriendo un vacío enorme del sistema de salud, con todo ese sistema peor que militarizado que viven los médicos residentes, bueno, con todo ese trauma, con todo lo que habrá vivido, con todo lo que hemos escuchado de historias de terror de estudiantes que incluso prefieren quitarse la vida antes de titularse como médicos. Y cuando estudias y te das cuenta que terminó, le entregó la excelencia, aquí está tu título que tanto querías y se fugó. Y ahí acabó su vida. En ese momento yo entendí que no es lo que mi mamá quiera, no es lo que mis papás quieran. Y muchas veces, no en pocas, en conferencias que he dado, sobre todo a nivel de escuelas de bachillerato, he visto las caras de angustia, de remordimiento, pero las ganas de mentarme la madre de los padres cuando les digo, jóvenes, es su vida, no es la de sus papás. Si su proyecto no es la escuela, si a ustedes lo que más les molesta es estudiar, a lo mejor no es el momento de dar el paso a la universidad. O sea, entrar a la universidad es peor que casarte, porque de casarte te puedes divorciar. Bueno, hasta de equipo le puedes cambiar, pero el título lo vas a cargar toda tu vida. Así es. Y lo que es peor, a veces perdemos de vista que exactamente entre los 18 y los 25 años, que es el promedio incluso un poco estirado que una persona se lleva en Tiene que estudiar decidir, licenciatura, claro. es la mejor etapa biológica de tu vida. Ya que me presentaste como biólogo, ahí está. Si nosotros fuéramos todavía una especie de las cavernas o anduviéramos todavía, nos daríamos cuenta que el ser humano no tenía una expectativa de vida tan grande como la que la ciencia nos ha permitido. Eso de tener alimentación, dentistas, de tener seguridad social, de vivir en comunidad, vivir en ciudades, tener acceso al agua potable, a medicinas, a vacunas, nos ha alargado la expectativa de vida. Pero lo normal es que el grueso de la población tendría que morir entre los 35 y 40 años. Tú y yo ya seríamos fósiles, pronto. Sin embargo, nuestro cuerpo sigue funcionando exactamente igual. La etapa ideal, y por eso es que cualquier ginecobstetra lo va a poder confirmar, una mujer que se embaraza entre los 17, 18 años y los 25 es la edad idónea. Por eso una mujer que se embaraza en esa edad se recupera rapidísimo. Por eso esa edad, paradójicamente, casi nadie lo relaciona. Porque a esa edad te puedes desvelar, te puedes ir de reventón, estás hasta crudo. Y estás bien. Y en la mañana te echas un guajolocombo, es decir, tu tamal, tu atole, y te metes a la clase y estás como nuevo. Porque en realidad la naturaleza es muy sabia, porque es la edad para que tú te pudieras reproducir y cuidar a tus hijos. Porque ese desvelo que te da la naturaleza, esa capacidad casi de Superman que tienes en esa etapa tan corta, ese periodo tan corto de la vida, es en realidad para que tuvieras la capacidad de cuidar a la siguiente generación. Y esa que es la etapa más poderosa de tu vida, se la estás regalando a una institución que lo único que te promete es un papelito. Un papelito que además no dice nada, porque dice todo y no dice nada. El título es el papel más engañoso que existe. Y si no me cree, la siguiente vez que alguien esté viendo esto, voy a hablar a la cámara. Súbase a un Uber, súbase al transporte que quiera y pregúntele qué estudió.
A eso me refiero. Yo he hecho el ejercicio. Sí. Abogados, médicos, contadores, mercadólogos, expertos en comunicaciones, ingenieros, hasta físicos me he encontrado. Conduciendo Ubers, vendiendo perfumes, haciendo multinivel. Y no porque esté mal. No, obviamente no. Lo que me refiero es, ¿realmente necesitamos que todos lleguen? Es que una cosa es tener el derecho a ingresar a la universidad y otra cosa es tener eso como proyecto de vida. Y otra cosa muy diferente, que estés enamorado, porque se supondría, en teoría, que la universidad tendría que ser para aquellos que quieren estudiar toda su vida, el resto de su vida, dedicarse a eso que va a pedir ese papelito. Ahí acabas de dar varios puntos y me encanta porque me gusta que desarrollemos estas ideas en esta charla. Me está encantando. Número uno, la historia que me contaste me hace todo el sentido, Armando. En algún momento, y lo sabes, y espero también que hablemos de eso, un video mío que le dio la vuelta al mundo, literal. Y ese video fue un video muy particular, que además venía desde mi dolor, desde mi ansiedad, desde ese grito real, diciendo las cosas como son. En ese momento me llegaron, no te imaginas la cantidad de mensajes, pero hay uno que ahora mismo parece que estaba hecho a medida. Era una joven que me decía lo siguiente: Carlos, muchas gracias por tu video, muchas gracias por lo que estás diciendo, pero tengo un problema y necesito tu opinión. Esa fue la pregunta. Necesito tu opinión. Vengo de una familia de médicos. Mi padre, mis tíos, todos son médicos, todos se dedican, todos son doctores. Y mi abuelo también, él fue el primero. Mi abuelo, en su lecho de muerte, me hizo prometer que yo también sería médico. ¿Qué hago? Dime. Muchos mensajes los contesto con un muchas gracias, un abrazo, y procuro ser breve, porque para dar un consejo necesitas conocer el contexto. Tú no puedes dar un consejo a lo pendejo. Pero en esa ocasión le mandé un audio a esta chica y le dije: te voy a decir dos cosas. La primera, me parece muy triste que tu abuelo, en su lecho de muerte, te haya pedido esa pendejada. Y dos, tu abuelo, aunque te esté viendo desde donde tú creas que te está viendo, desde el cielo, desde el infierno, desde donde chingado sea, tu abuelo ya no va a vivir la vida por ti. Y lo que me parece verdaderamente triste es que estés acudiendo a mí cuando deberías de hablarlo con tus propios padres. Hace tiempo fui a dar una conferencia a Woodlands, la ciudad considerada número 1 de ingreso per cápita, de calidad de vida, donde van pues todos los millonarios, no solamente de Estados Unidos, de México. Veías las mansiones y parecían de película, ni en Beverly Hills. Fui a dar una conferencia a una serie de jóvenes y era un evento privado, no más de 100 jóvenes. Y me sorprendió porque yo decía, pues, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que les cuente, no? A la chica que organizaba el evento. Dije, pues es que aquí todos los niños viven en Disneyland, cabrón. ¿Qué les puedo ir a decir? ¿De qué les voy a hablar? O sea, mi mensaje, al menos a los jóvenes, pues es un mensaje duro y es un mensaje de cumplir tus sueños, de ser resiliente. Le digo, puta, que estos cabrones levantan la mano y tu papá te compra un Porsche y un Lamborghini, cabrón. Y era así, o sea, hijos de empresarios muy poderosos en México, incluyendo algunos políticos que tienen la banderita de la austeridad. Y tristemente esta señora me dice, Carlos, este mes, solo este mes, se suicidaron 5 niños. Me pareció, Armando, de pésimo gusto preguntar por qué. Me quedé callado, seguí la cena y uno de los organizadores me llevó a mi hotel. Mientras iba conduciendo en este silencio sepulcral, esta persona me dijo, sí sabemos qué es lo que pasó con nuestros niños. Uno de ellos no quería decirle a sus papás que era gay y prefirió darse un tiro. Otro de ellos no consiguió entrar a una de las universidades que se esperaba
y se tiró de un edificio. A otro lo dejó la novia y se colgó de un árbol. Cuando llego al hotel, Armando, rompí a llorar. Rompí a llorar como no te haces una idea. Estaba destrozado, Armando, destrozado. Pensaba en los papás de esos niños. Pensaba en ese pinche momento que estás ahí en el primer mundo buscando lo mejor para ti, lo mejor para tu familia, huyendo de inseguridad, dando lo mejor. ¿Qué no daría ese papá, Armando? ¿Qué no daría ese papá para poder volver y decirle a su hijo, no pasa nada? No pasa nada si no entras a la pinche universidad, no pasa nada estar ahí para abrazarte, para escucharte. ¿Qué chingado pasa? Desde el papá, como dices tú, la educación empieza desde la casa, amigo. Estamos probablemente frente a una de las generaciones más frágiles. ¿Qué pasa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos a cuidar a esos jóvenes? En España, yo tengo estudios de doctorado y tengo también historias similares de entrar a cualquier lugar y sí, licenciado, por favor. Como si fueras el chompiras, ¿no? Así de dígame licenciado, los chifladitos, ¿no? Licenciado. Decía yo, sí, a mí dígame doctor. Nada más no se me vaya a poner enfermo porque yo soy doctor en marketing y en publicidad. Pero en España dicen, el doctorado no te quita lo tarado. Y es muy cierto. Hablando de toda esta carga que traemos los latinos y en especial los mexicanos, tiene esta cierta lógica, Armando. Cuando tú conoces a una persona, ¿qué es lo primero que te dicen? ¿Qué estudiaste? Pues, estudié comunicación, estudié una maestría. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque esa respuesta te va a dar dos cosas. Una, ¿tuviste acceso a una educación? Y dos, ¿qué círculo es el que tenías? Y yo lo digo así, desde el hombre más rico hasta el hombre más pobre, tienes que proporcionarle tres cosas a tus hijos. La primera, la número uno, es la educación. La educación está la formal y la informal. La de las aulas. Pero todas las aulas, Armando, vas a formarte. Tú te educas desde casa. ¿Qué es lo que has visto tú en todo este trayecto que podemos hacer, no solamente para apuntar dedos? Porque el problema ya lo sabemos, el pinche sistema está roto. ¿Quién lo va a reparar? Bueno, primero quiero decirte que me moviste algunas fibras porque es duro cuando uno como profesor se entera que un estudiante se quitó la vida. Y me tocó tristemente conocer casos de estudiantes que perdieron la vida por cuestiones así de, pues no absurdas, porque en su contexto era su mundo, era su realidad, no tenían elementos. Además, pues tristemente está muy estigmatizada la salud mental y pareciera que ir a terapia está mal cuando debería ser canasta básica, ¿no? Pero bueno, tratando de procesar esto que me acabas de decir, yo creo que la situación, todo tiene una raíz. En la cultura japonesa, que sé que tú entiendes bien, porque además de decir que conozco, y incluso para venir aquí contigo, volví a releer tu libro. Muchas gracias. Es una joya además. Son de esos libros que deberían de poner en los hoteles en lugar de ponerte una Biblia, pero de eso hablamos después. Sí, no, deberían de ponerlos ahora que tú tienes este micrófono. Es el libro que debería de tener la Secretaría de Educación Pública obligatorio, cabrón. Sí. De historia de vida. Deberían de leer ese tipo de libros nuestros jóvenes, en lugar de a lo mejor estar leyendo cosas que ni al caso. Pero bueno, ¿a qué voy? Bueno, dicen los japoneses, si tú no conoces el origen de un problema, es más, si ni siquiera te has dado cuenta de que tienes un problema, o peor aún, no aceptas que tienes un problema, ya valió. Porque si tú sabes cuál es el problema, pero mejor aún, conoces la causa de ese problema, ya tienes el 50% ganado, porque ya tienes casi la solución. ¿Qué es lo que está pasando en México? Bueno, aquí podríamos aventarnos 3 horas hablando de todo lo que está mal. Tú tienes aquí todo el pero espacio. Pongamos las cosas como son. Este ejemplo yo lo he utilizado en muchas ocasiones para hablar con personas que realmente hacen política pública a nivel educativo, pero sobre todo, y he escuchado más reverberancia
en personas que son dueñas de un colegio, de una escuela particular y que realmente tienen esa escuela como un proyecto de vida, no como un negocio. Tuve yo la suerte la primera vez que me hicieron director en una escuela secundaria, donde, por cierto, yo llegué dando clases y pidiendo, ahora sí, como dicen por ahí, con una mano delante y una atrás, pidiendo horas de clase. Ahora sí que yo era maestro de carrera porque corría de una escuela para otra. Bueno, en esta escuela donde yo te voy a decir con mucho orgullo que llegué pidiendo una hora de clase, pidiendo una asignatura, y años después me convertí en el director de esa escuela. Ahí conocí a alguien que realmente tenía un proyecto educativo, una directora que realmente era su anhelo de vida, que había sido maestra de inglés por muchos años y que había hecho lo posible entre ella y su esposo por juntar un dinerito, por asociarse con otra empresa y poder poner una escuela. Es realmente legítimo. Bueno, directores como ella me he encontrado con muchos, afortunadamente. Otros que sí les importa el negocio, pero me he encontrado con muchos directivos así y les mando saludos porque ellos saben quiénes son. Bueno, en este tipo de escuelas yo les he dicho, miren, vamos a analizar estas cosas. Y les pongo una gráfica. Quiero que vean estos dos indicadores. Tenemos el país A y el país B, ¿ok? País A tiene estas características, tiene estos recursos, tiene este bono poblacional, bla, 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 bla. Y país B, pa. Algunos luego se les prende el foco y dicen, el país B es México. Tenemos mar de los dos lados, extensión territorial, población. Sí, el B es México. El A no sé cuál sea, pero el B es México. Ok, perfecto. En 50 años, ¿usted quién cree que esté mejor? ¿El país B o el país A? Y la gran mayoría me dice, pues, el B, parece Haití, ¿no? Perfecto. Bueno, con respecto a la gente de Haití que pueda ver esto, hay que entender que el problema de Haití viene de mucho más atrás, es histórico y tiene que ver con cuestiones de sustentabilidad, pero eso sería otro rollo. Pero hablando específicamente, les digo, pues no. Este país que les di todos sus indicadores jodidos es Corea del Sur. En 1975, que es un año muy significativo, que fue el año en el que yo nací. Yo te gano, yo nací antes. Sí, es que tenía que... Dicen el día que tú naciste nacieron todas las flores. No creo que todas las flores, pero al menos sí. Bueno, dicen que muchas cosas se aprenden a partir del año en el que uno nace, pero bueno. Casualmente en el 75, Año Internacional de la Mujer, que por cierto se hizo un foro aquí en México, y hay muchas cosas. En ese año, Corea del Sur se dio cuenta de que no iba a llegar a ningún lado con lo que estaban haciendo. No tienen petróleo, no tienen los recursos naturales, ni la extensión territorial. Es más, es un país pequeño y acababan de salir de una guerra en los 50 con Corea del Norte. Un país dividido, un país jodido. Pero que tenían a cambio, habían tenido el contacto con los gringos y entonces su aspiración era darse cuenta de que el mundo no era su islita. Y entonces dijeron, pues aquí todos tienen que aprender inglés. Sí está bien que hablen coreano y tengamos diferentes dialectos por ahí, pero si queremos ser globales, primero que todos aprendan inglés. Ok. Pero entonces se sentaron e hicieron algo que en México y en Latinoamérica no hemos hecho, que es planear. Pero no planear para que el siguiente secretario o el presidente en turno... El próximo sexenio. No planear para la foto. No como todavía esa visión cortita. Yo siempre he dicho que hay una diferencia entre un político y un estadista. El político es el que quiere la foto, es el que quiere el aplauso y es el que está trabajando por ganarse el voto en la siguiente elección. Ese es un político y de esos hay un chingo. Estadistas son pocos, porque el estadista no está pensando en la siguiente elección, no está pensando en caerle bien, está pensando en que tiene que tomar las decisiones, por dolorosas que sean. Por el bien común, ese es el liderazgo, amigo. Tú puedes ir a un médico y que te diga lo que quieres escuchar o puedes ir con otro que te diga, usted tiene que bajar de peso, usted está gordo, usted tiene que hacer esto. Y sé que me lo entiendes porque además tú lo viviste. Entonces, las cosas difíciles... Ahí se sentó y dijeron, bueno, vamos a programar, vamos a planear para que en el 2050 seamos la tercera o cuarta economía del mundo. Y lo pensaron tan bien que dijeron, por ahí del 2025, por ahí del 2030, incluso nuestros contenidos audiovisuales van a ser el nuevo referente a nivel mundial. Porque vamos a hacer incluso una conquista a nivel de lo que le llaman el soft power. Es decir, lo que hicieron los gringos con Disneylandia en los 30 o en los 20 del siglo pasado, de venderte la idea de que la ilusión era visitar a Estados Unidos, de que lo in era ver la NFL y no el fútbol mexicano, de que lo importante es saber cómo funcionan las ligas deportivas de allá, que la meca del cine es Hollywood.
Y digo, vamos a hacer lo que hicieron Le vamos ellos a girar. para que ahora hasta ellos consuman lo nuestro. Para que ellos aspiren. Es más, para que la gente quiera aprender coreano y no inglés. También lo pensaron, que cuando yo les digo, véanlo ahorita. Juego del calamar, K-pop, todo. Yo he tenido estudiantes que por gusto están aprendiendo coreano, no lo tienen como materia, se aprenden las canciones en coreano y están aprendiendo coreano y su sueño es visitar Corea. Ya su sueño no es visitar Disneylandia, su sueño es visitar Corea. ¿Por qué? ¿Qué supieron hacer bien ellos? Bueno, ese documento cualquier persona lo puede encontrar. Está en internet, simplemente busquen el plan de desarrollo al 2050 de Corea del Sur, porque además fueron tan inteligentes que está en 7 idiomas y uno de ellos es el español. Es un documento de más de 500 páginas, pero viene capítulo por capítulo, tema por tema, ¿qué van a hacer? Pero el primero que desarrollaron fue justamente cambiar su modelo educativo. Aquí vamos a hacer que toda la gente que merezca ingresar a la universidad estudie y vamos a hacer el sistema educativo más riguroso del mundo. Cierto, en el camino se toparon con un problema gravísimo que tienen ahora, que es el que tú tocaste. Montón de jóvenes. Es el país donde más suicidio juvenil hay porque saben que se juegan todo en la educación. Pero allá la educación es en serio. Allá la educación es de a de veras. Y es el mismo modelo que copió. Es un modelo armado, además, bien pensado, copiado con lo mejor del modelo japonés, con lo mejor del modelo chino y con lo mejor del modelo occidental, de las mejores universidades europeas y de las mejores universidades gringas. Vamos a hacer lo que están haciendo bien ellos, lo vamos a hacer nosotros. Porque nosotros queremos crear tecnología. Pero no vamos a crear tecnología si no generamos primero a la gente que diseñe esa tecnología. Pero tener a los mejores ingenieros del mundo, primero hay que mandarlos a las mejores escuelas de ingeniería del mundo. Así es que los mejores estudiantes de aquí, el mismo gobierno les va a pagar para que se vayan al MIT para estudiar ingeniería y que luego regresen acá. Y seguramente mucha gente estará viendo esta entrevista en un dispositivo de una marca coreana y estará manejando su coche que es coreano y estará viendo que a lo mejor un montón de patentes de su teléfono, de la manzanita, también son patentes coreanas. Y llegará en la noche cansado de su trabajo y pondrá el juego del calamar. Y estará viendo a su hijo que está bailando coreografías de K-pop. ¿Cómo fregados le hicieron? Si en 1975 ellos estaban aquí y México estaba acá, ¿por qué ahora ellos están aquí y México está por acá? ¿Qué fue lo que pasó? Simplemente planearon y lo hicieron. Pero una de las cosas más importantes, entendieron que algo que es elemental y que yo he llamado la raíz de todos los males, donde está el meollo del asunto, porque hay incluso una regla de calidad que te dice que hagas los 5 porqués, y por qué, y por qué, y por qué, y que al quinto por qué ya llegaste a la raíz del problema. Uh-huh. Bueno, si uno hace este ejercicio se va a dar cuenta que ¿por qué estamos así? Porque hay inseguridad, porque no hay trabajo. ¿Por qué? Vas a llegar al filo y el filo es la educación. Entonces, si ya sabes que tu bronca es que tu educación no está funcionando, pues vete más abajo. ¿Por qué no funciona? Si repites esta regla te vas a encontrar que el problema es bien, pero bien simple. Porque a todos los maestros les dieron la orden de que no pueden reprobar a un alumno aunque se lo merezca, es más, aunque lo necesite. Y entonces ahora resulta que cosas tan absurdas, créeme, absurdas, van en contra de la lógica del sentido común. Platicaba yo con profesoras de educación preescolar, porque claro, el profesor de universidad le va a echarle la culpa al de bachillerato y al de abajo y al de abajo. Pues sí. Entonces yo ya hice trabajo, pues me ahorro todas las mentadas de madre. Vámonos al de preescolar. Y entonces una maestra de preescolar de un jardín de niños público me dice, mire, le voy a decir una cosa para que entienda cómo estamos. Antes el primer requisito para entrar a Kinder 2 era que el niño ya avisara, tuviera control de esfínteres. Claro, fuera al baño solo. Sí. Me dice, ¿sabe que ahora esto también ya pasa con alumnos de segundo de primaria que no tienen control de esfínteres y vienen con pañal? Niños de 6 o 7 años. ¿Sabe por qué? Porque ahora tienen que pasar todos. Entonces me fui con los de más arriba, me fui con los de primaria y me dice el de primaria, es que llegan sin saber, sin motricidad fina que yo requiero para que empiecen a escribir. Pero aquí pareciera que no tiene que ver con tu desarrollo y tus capacidades. Cumpliste cierta edad, tienes que avanzar. Desde los años 90, estoy hablándote que desde la reforma de 1993 específicamente para el caso de México, y hay reformas similares que se pueden rastrear en toda América Latina, se dio la orden de que el problema aquí era de cantidad, no de calidad. Próximamente, siguiente episodio. Para seguir escuchando, espera, parte 2.
El podcast de Carlos Moret. Una producción de Troop.